Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de este Simichat que el día de hoy va a tratar de autoconfianza. Acuérdense que el programa es totalmente en vivo y nos ven gracias a la magia del internet. El día de hoy es jueves 27 de mayo y como les decía, vamos a hablar acerca de autoconfianza. A lo largo del programa lo que vamos a hacer es ver qué es esto de autoconfianza, pues cuál es su relación con el autoestima y lo mejor de todo es cómo la vamos a poder mejorar. Acuérdense que cualquier cosa, duda, comentario, abajito van a aparecer nuestros números, 800-911-6666, la opción es la número 3. Ahí brindamos orientación psicológica gratuita 24 horas, así es que no hay ningún pretexto. También tenemos la página serfeliz.com.mx. Métanse, ahí también hay test que podemos resolver. Ustedes pueden mandar ahí también un comentario, pueden mandar su duda, pueden mandar su caso, cualquier cosa, el sistema es gratuito. Y bueno, el día de hoy para ayudarnos a resolver las dudas justamente de qué es autoconfianza y cómo la podemos mejorar, me acompaña de este lado la psicóloga Rocío Trejo Martínez, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias a mí. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Agradezco este espacio para estar un ratito con ustedes. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti, porque platícanos un poquito de ti. Tú ya tienes muchísima experiencia en campo, en clínica. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues sí, prácticamente estudié psicología. Ya llevo 6 años dentro de la psicología en experiencia. Actualmente estoy en una institución gubernamental, el cual me ha dado la oportunidad pues, de tratar varios pacientes de pues, prácticamente varios trastornos. Atiendo a niños, jóvenes, adultos, personas mayores. Entonces, me he enfocado un poco más al área clínica en ese sentido. De alguna u otra forma, son 6 años de experiencia en el ámbito clínico, también terapia de manera individual y bueno, pues aquí es parte de lo que llevo hasta ahorita. Eh, Eso es lo que Nada he más y hecho nada hasta ahora. menos. Sí, hasta ahorita, Okey, sí. perfecto. Pues, como siempre les digo, aprovechen al experto que nos acompaña el día de hoy y, por favor, compartan este video, porque no sabemos a quién le pueda llegar esta información. Quizá a ti te sea de mucha utilidad en algún futuro, pero cualquier cosa, acuérdense que pueden mandar aquí abajito también a través de las redes sociales su duda y comentario y demás, que de hecho nosotros ya hemos, pues, establecido alguna pregunta, Rocío, antes de empezar nuestro programa. Y de hecho voy a empezar un poquito hablando de las cosas que nos han comentado todos aquellos que nos ven, porque preguntamos un poquito acerca de si saben qué es la autoconfianza. Y muchos de ellos nos han dado su opinión. Angie nos dice que no, no está muy segura. Nos comenta Xochitl, nos dice, me gustaría saber un poco más. Y también nos dice Amelia, confianza en uno mismo, amor propio. Muchas ideas muy similares. Me gustaría que tú nos pudieses ampliar más este, este término Ujú. autoconfianza. ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Sí, mira, pues vamos a empezar, vamos a retomar los 2 conceptos principales. El primer punto, el término de em, autoconfianza, escrito por Bandura en 1997. Para ella, la autoconfianza prácticamente va a ser una evaluación por parte del individuo sobre lo que cree que es capaz de hacer. Es decir, es la creencia o percepción que el individuo tiene sobre su propia capacidad para realizar un conjunto de actividades o tareas. Esto no es otra cosa más que determinar qué tanto cree la persona en ella misma. Uh-huh. Este es el término que da Bandura en 1997. Ella determina este concepto. El otro concepto, prácticamente, el otro autor, que es Abraham Maslow, inicia prácticamente un término que lo atribuye también a lo que es la autoestima, y la autoestima prácticamente se va a referir a la necesidad de respeto y confianza en sí mismo. La necesidad de la autoestima básicamente se va a basar en todos los deseos que conlleva a ser aceptado y valorado por los demás.
También, pues prácticamente la autoestima se va a medir qué tanto te valoras a ti mismo. Son dos términos completamente diferentes. A veces los llegamos a confundir, mas sin embargo sí son términos completamente distintos, porque uno es qué tanto me valoro a mí mismo, que es prácticamente la autoestima, y el otro prácticamente qué tanto creo en mí, en mis capacidades, en mis habilidades. Entonces son dos términos que van de la mano y que efectivamente ahorita les voy a seguir explicando. Claro, me parece muy puntual y muy claro lo que acabas de mencionar, porque muchas veces es un término muy similar, que muchas veces empezamos a confundirnos con estos términos y no sabemos muy bien hacia dónde dirigirnos. La mayoría de las veces, quizá en la experiencia, Rocío, te ha tocado personas que dicen, es que no puedo resolver tal cosa porque no tengo confianza o porque al revés, no tengo autoestima. Entonces, creo que esto nos va a ayudar muchísimo también para poder resolver algunos otros problemas. De hecho, Bernardo Emanuel nos comenta, hola, muchas gracias. Autoconfianza es confianza en nosotros mismos, seguridad personal y autoestima, amor propio. Justamente lo que mencionabas, ¿no? Está muy ligada con esta parte de la autoestima, pero me gustaría que nos dijeras cuáles son las características principales de la autoconfianza, porque tenemos que aclararnos un poco estos términos. Dime. Así es, prácticamente se lleva lo que es una pirámide se llama escalera de la autoestima, la cual se clasifica en varias escaleras, en la cual nos explica la relación que tiene entre ellas y cómo se va utilizando cada una para tener completamente una autoestima y completamente la autoconfianza. Van ligadas las dos. Prácticamente si es una, es la confianza que tú tienes en realizar tus capacidades, que era lo que comentábamos de la autoconfianza. Y la autoestima prácticamente va a ser eso, qué tanto a ti te valoras, te respetas, te quieres, ¿no? Entonces, van ligadas, pero sí van diferenciadas. Y para explicarles un poquito más esto, voy a explicarles a través de la escala de autoestima. Si me haces favor de la imagen. Sí, ahorita Paquito ya nos va a hacer el favor de poner la imagen, nos va a dividir ahorita en la pantalla, pero no se preocupe, nosotros vamos a estar aquí. De todas maneras, justamente, Rocío, mientras ponen la imagen, es importante Ujú, ver un poquito acerca de cómo se está ligando la autoestima. Porque justamente como vemos ahorita ya en la imagen, es como ujú. el top. Entonces, explícanos esta pirámide. Así es. Primer punto, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Es decir, vamos a empezar primero por un autoconocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Primero tengo que conocerme, tener ver mis propias cualidades, mis propios defectos, mis comportamientos, mis emociones y mis motivaciones. Aquí es el primer punto, porque mucha gente a veces no llega a conocerse. A veces me ha tocado en consulta que yo les llego a preguntar, bueno, y dígame alguna característica de usted, alguna habilidad, dígame dígame de alguna o de otra forma, platíqueme de usted, ¿no? Entonces, cuando yo les comento esto, pues realmente no me saben decir. ¿Por qué? Porque efectivamente nunca se han hecho a lo mejor esta cuestión o esta pregunta de efectivamente, ¿quién soy, no? O qué, más que nada, ¿quién soy? Qué, qué pretendo ser cuál es mi misión en este momento, ¿no? Entonces, son preguntas que a veces no nos las podemos resolver porque nunca a lo mejor nos las han preguntado, ¿verdad? Entonces, Ujú. primer punto es, primero, ¿qué tanto me conozco yo? Ajá, ¿cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis defectos? A veces la gente no tan fácil te dice cuando les preguntas, entonces sí es importante a veces saber realmente si te conoces o no te conoces, cuáles son tus límites y cuáles no son tus límites, qué puedes y qué no puedes hacer. Esta prácticamente va ligada en el término que estábamos manejando, que es la autoconfianza. Hay personas que efectivamente no saben, no se conocen y por lo tanto no saben el cómo pues llevar a veces hasta sus propias decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente llega esa inseguridad. Entonces, primero es conocernos realmente y también
a veces conocer nuestras propias emociones, porque a veces no sabemos realmente qué emociones son las que tenemos, ¿no? O cuáles son las que predominan más en nosotros. Y bueno, O ese es cuáles son, del ¿no? Claro. o cuáles son exactamente. Y el siguiente punto es el autoconcepto. El autoconcepto prácticamente va a ser, es la imagen que tenemos de nosotros mismos, desde nuestra apariencia hasta nuestras aptitudes. Es decir, efectivamente, qué imagen física tengo yo y qué imagen también tienen mis aptitudes. Es realmente qué es lo que proyecto y también qué es lo que tengo, ¿no? Es esa cuestión. Y Ujú. posteriormente la autoevaluación. Aquí dentro de la autoevaluación prácticamente nos vamos a hacer una pregunta de cómo me evalúo. Prácticamente va a ser la percepción o juicio que el individuo hace de sí mismo. Aquí es muy importante que cada persona a veces nos tomemos un poquito de tiempo y en decir, bueno, lo que estoy haciendo realmente es lo que quiero, realmente lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Si lo estoy haciendo bien, fortalecerla, si lo estoy haciendo mal, ver en qué me estoy equivocando para poderlo hasta cierto punto, pues hacerlo de la mejor forma posible. Ujú. Y posteriormente Oye, viene el otro perdón que te punto. interrumpa ahí, Ajá. Rocío, pero en esta parte de autoevaluación, ¿consideras que ahí la persona que se está cuestionando acerca de qué tan bueno y qué tan malo es, se podría atorar? Porque muchas veces, pues toca esta parte de decir, no sé si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, no sé si hacer esto es bueno o es malo. Quizá ahí habrá cómo poder desenredar un poquito más este nudo del bien y el mal. Sí, de hecho en la consulta lo preguntan mucho, mencionan, bueno, es que no sé si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Mi Ujú. respuesta siempre, regularmente, les digo, bueno, la perspectiva de cada persona va obviamente a cambiar. Socialmente están permitidas varias acciones, varias cuestiones a nivel social, pero ya de manera personal, realmente hacer lo que tú consideres en ese momento. Si tú a lo mejor en ese momento, por ejemplo, te dicen, quieres café, pero no quieres café y dices, pues como que te quedas pensando en si quiero o no quiero, entonces a la mera hora decides, sí, sí quiero café, pero te viste como indeciso, pero al final de cuentas tomaste la decisión de, bueno, sí, sí quiero café, ¿no? Entonces, aquí en este momento es, a lo mejor al tu acompañante no le gusta el café, pero pues a ti sí, y no porque él no pida café, tú no vas a decir que no quieres café, ¿no? Entonces entras en una indecisión en el cual tú tienes que de alguna u de otra manera decir, bueno, si yo quiero, pues ¿por qué no tomarme el café, no? No voy a titubear al decir, pues sí quiero. Aquí prácticamente va a ser la forma de pensar de cada persona en que si se equivocó o no se equivocó en tomar una decisión buena o mala, pues ya va a depender de la persona, pero también el que esta persona diga, pues al final de cuentas la decisión que haya tomado, buena o mala, no se sienta culpable. ¿Por qué? Porque al final del día es una decisión que en ese momento la tomo. Entonces, Okey. yo a Entonces, mi dentro punto, de esta perdón, dentro de esta autoevaluación, entonces, entre que sí, lo bueno y lo malo, o lo que está bien y lo que está mal, también es como hazte caso a ti, autoevalúate de esto te va a hacer bien a ti o no te va a hacer bien a ti. Entonces, eso quizá nos abra, ¿no?, un poquito más o nos dé apertura a poder conocernos un poquito mejor sin estarnos latillando del bien y el mal, ¿es así? ah, así es, Okey. ¿Te exactamente. parece si regresamos con la pirámide, pero después de un corte para que nos termines de explicar? Sí, está bien. Perfecto. Entonces, no se nos vayan y compartan este programa. Vamos y venimos.
Pues ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que la transmisión es totalmente en vivo y hoy estamos hablando de autoconfianza. Para eso, la licenciada Rocío Trejo Martínez nos está ayudando a resolver todas estas dudas que podamos tener. Y bueno, antes de continuar con el tema, acuérdense que nuestro servicio de orientación psicológica es gratuito. Estamos en el 800-911-6666. La opción es la número 3, 24 horas, ya sea por línea o ya sea que nos quieran mandar algún correo. El correo es centrodiagnóstico@serfelizsisepuede.com.mx. Aquí abajito ya están apareciendo los datos por si se les va alguno. No solamente el de nosotros, también el de la licenciada Rocío, que pues ya nos está abriendo este panorama. Ahora sí, Rocío, para que no nos coma el tiempo, pues vamos a continuar con esta gráfica que nos ponías para empezarnos a conocer justamente más, a evaluarnos, a ver quiénes somos, en qué concepto nos tenemos para llegar a esta parte de la autoconfianza. Entonces, continuando con la autoaceptación, ¿cómo es esto? La autoaceptación prácticamente va a ser asumir como un hecho todas las partes de uno mismo, como la forma de ser y de sentir propia, ya sea física, psicológica y socialmente, porque a veces no nos aceptamos tal cual como somos. A veces, aquí es muy importante destacar que tú, la forma en como tú te sientas y como tú te veas, de alguna u otra manera va a haber eh, pues una repercusión, ¿no? Y esa repercusión es, al final de cuentas, cómo te vas a sentir tú y si efectivamente te vas aceptando con esas cualidades, esos defectos y todo lo que conlleva al ser tú que eres, ¿no? Como valioso, como ser humano. Si tú de alguna forma te aceptas, obviamente también vas a aceptar algunas cuestiones más de los seres humanos. Si tú te aceptas físicamente como eres, pues a lo mejor también vas a aceptar físicamente a otras personas, al igual emocionalmente las vas a comprender mejor. Si tú dices, a lo mejor yo soy, hasta cierto punto tengo un defecto, a lo mejor también es ponerte en el lugar del otro, ser empático, ¿no? Y decir, bueno, porque yo me conozco, porque yo sé y porque me acepto que soy así, también a lo mejor voy a aceptar al otro y también lo voy a entender, ¿no? Es esa cuestión. Es esa parte que acabas de comentar, bueno, yo creo que es un programa entero, ¿no? El autorrespeto y respetar la opinión ajena, puesto que también genera como muchas dudas acerca de cómo poder respetar la decisión del otro, o muchas veces el que no respeto, pero me cuesta mucho trabajo no respetar sus decisiones, y eso a final de cuentas genera más conflictos, ¿no? Así es, y ese es el otro punto, que es prácticamente un autorrespeto, que implica tratarte bien a ti, pero también tratar a los demás, ¿no? Ser esa parte de empatía. En el autorrespeto, perdón, es tratarte bien a ti, pero también en ver por tus necesidades y ver por tus valores. Cuando tú empiezas a tener ese respeto por ti, también lo vas a tener por los demás. Entonces, siempre hay que empezar primero por uno para posteriormente también ver a los demás. Okey, y con eso llegamos al punto principal de la autoestima. Así es, prácticamente aquí el autoestima es, su nombre lo dice, auto es sí mismo y estima, amor o aprecio. Esto más que nada es amor propio, que era lo que en el comentario que al principio, lo comentábamos que efectivamente la autoestima va a ser ese amor propio, qué tanto tú te quieres. Una vez que tú te hayas conocido, te hayas visto tu imagen, sabes cuál es tu imagen, sabes cómo te evalúas y sabes cómo te aceptas con tus cualidades, defectos, y también cómo te respetas, llegas a lograr lo que es la autoestima. Y aquí prácticamente la autoconfianza va de la mano con prácticamente con el autoconocimiento. ¿Realmente tú te conoces o no te conoces? Cuando tú te conoces, llegas a tener esa autoconfianza en ti mismo. Va ligada con las demás, pero principalmente más con el autoconocimiento, porque si tú te conoces, vas a saber cuáles son tus habilidades y sobre esas habilidades tú vas a seguir de alguna manera
explorando. Pero si no te conoces, es a veces muy difícil que se llegue la autoconfianza. ¿Por qué? Porque efectivamente no conoces lo primero, que es el conocerte. Okey. Con esto me surge también la duda del millón, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a conocernos y ya después aceptarnos con todo y todo? ¿Cómo nos conocemos? Primeramente, si es aquí ser, tener un juicio amplio y reconocer, realmente ponerte a pensar y reconocer como ser humano cuáles son esas cualidades que tú tienes. A veces ni las hemos llegado a pensar y decir, bueno, yo lo que normalmente les pido a los pacientes en sesiones es, hágame una lista de sus cualidades y una lista de sus defectos. De sus cualidades, prácticamente ellos van a pensar, van a analizar y van a decir, pues normalmente te das una idea de lo que tú consideras que tienes, ¿no? Y lo que no, pues también lo escribes, lo llegas a pensar y todo eso. Pero una cosa es tú cómo te percibes y la gente cómo te percibe, ¿no? Entonces yo en sesiones normalmente los dejo que primero ellos hagan esa evaluación, que ellos vean y traten de esforzarse en ver realmente cómo se conocen, qué capacidades llegan a tener. Y posteriormente les pido que 5 personas de los que ellos tengan confianza y personas que, pues, no los vayan a juzgar, sino que les vayan a dar un amplio criterio, pues, prácticamente les digan: "Oye, ¿cómo me percibes?", ¿no? ¿Cuáles son mis cualidades que tú has notado en mí y cuáles son mis defectos? Entonces, posteriormente a eso, pues, ya se hace un análisis global y efectivamente, se reconocen las cualidades y decimos si tiene esto o no tiene esto. La gente lo percibió así, si es así o no es así. Se llega a una conclusión, a un análisis y posteriormente se resaltan esas cualidades y esos defectos prácticamente, digamos, los vamos quitando dentro de la psicología o dentro del ramo de la psicología, pues efectivamente vamos suprimiendo, quitando esas pues conductas no tan buenas, ¿no? No tan deseadas, que son efectivamente a veces algunos defectos. Entonces es como Claro, y tratamos o también quizá logramos. esto quizá esto también te dé la apertura a conocerte, con estos errores o con estas cosas que pudieses empezar a mejorar o transformar. A veces quizá también vale la pena encontrar qué es lo que está pasando dentro de ti, que hay que empezar a modificar y que hay que empezar a transformar, para que no nada más nos quedemos con lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Chin, soy buena, soy mala, tengo esto, no tengo nada. Pero me parece muy interesante ese ejercicio y creo que también parte de lo que yo te podría aportar o a la gente que nos ve es ¿cómo sabes que confías en alguien? La pregunta del millón para que tú te empieces a ver, yo les diría, ¿y cómo sabes que confías en alguien? Por ejemplo, ¿cómo confías en tu pareja? ¿Cómo confías en tu mamá? ¿Cómo confías tales temas o tales otros en tus amistades? Es decir, muchas veces quizá poniéndose como en otro plano, lo que decías con el ejemplo de que ven otras personas que no estás viendo tú, pues te Ujú. puede ayudar también a ti que nos estás viendo a resolver qué es esto de la confianza para saber qué necesitas tú, aparte de conocerte. Y creo que esa parte de conocerte también incluye hasta lo más básico, ¿no? Quizá aquí nos vamos a remontar un poquito a nuestras clases de psicología De básica, de psicología. pirámide de Maslow y demás, Ujú. justamente Sí. donde, pues, cuáles son las cosas más básicas, ¿no? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus necesidades? Hablando de la pirámide fisiológicas, ¿cuáles son las cosas que te dan seguridad? Y todas estas cosas que nos brinda la pirámide, ¿no? Sí, prácticamente la pirámide de Maslow habla sobre eso, las principales necesidades que tiene el ser humano y esas necesidades prácticamente son innatas, las cuales pues principalmente las maneja las necesidades fisiológicas, ¿no? El comer de alguna manera, el que de alguna manera el dormir, el defecar, el comer, ¿no? Entonces, prácticamente es eso, algo que ya traes innato. Y como decía Maslow, prácticamente la autoestima es también ligarnos a saber primero nosotros, conocernos. Yo me conozco a lo mejor y cualquiera de los que nos están escuchando o viendo,
es muy importante el que tú te conozcas. Por ejemplo, sabes que te gusta a lo mejor comer quesadillas, sabes que te gusta comer gorditas, sabes que te gusta la coca, entonces como que ya sabes cuáles son tus gustos, pero a veces efectivamente no llegamos a conocernos completamente, ¿no? Y lo que comentabas tú, hasta dónde podemos confiar en algún momento en las personas. Prácticamente yo creo, por ahí dicen que no, a veces no podemos confiar en nuestra propia sombra, ¿no? Entonces, no es que no confíes en la gente, simplemente pues uno sí debe de estar como pues muy al pendiente o debe ser precavido en decir, bueno, yo a lo mejor conoces a tu mamá y sabes que a lo mejor tu mamá te va a dar un punto diferente al de tu amiga, ¿no? Y puede ser que le puedas contar unas cosas a tu mamá y a lo mejor otras cosas a tu amiga. ¿Por qué? Porque efectivamente es eso, la confianza que a lo mejor puedes tener y también el sabes o te puedes esperar una respuesta de la persona que te va a decir, ¿no? A lo mejor si tú lo expresas a una persona igual, que a lo mejor no ha estudiado, ¿verdad? Pero efectivamente puede tener una amplia gama de conocimientos o viceversa, ¿no? A veces los que estudian también tener esa capacidad amplia y que te pueden dar también una visión completamente distinta y que dices, bueno, ahí le confío o no le confío, prácticamente ahí ya es la persona realmente qué tan segura se siente de sí comentarle o no comentarle las cosas. A eso es a lo Claro, la que... idea es empezar a construir la confianza, porque la confianza, si pudiésemos, la compraríamos en el súper y no es posible. Entonces, hay que empezarla a construir y construir, quizá es lo que comentabas y me parece muy puntual, el cómo nos comunicamos, cómo nos vemos, cómo nos observamos, que de hecho prácticamente es mucho de lo que decías acerca de la definición en sí, ¿no? Pero sí Ujú. es observarnos y regresando a esta parte de la pirámide de Maslow, que no la quería dejar un poquito de lado, es fisiológico, la parte fisiológica, la parte de seguridad, la parte de afiliación, reconocimiento y De autorrealización. autorrealización. Todas estas Ujú. cosas, exactamente, todas estas cosas, pues evidentemente en el reconocimiento que dice Maslow, ahí habla acerca de la confianza, del respeto, del éxito, todo lo que Rocío ya nos había comentado acerca de la autoestima, pero pues digamos que más desglosado. Justamente también viene la afiliación, que es la amistad, el afecto, la intimidad sexual, que también ese es un punto que yo creo que muchas veces dejamos a un lado y que tiene que ver con la autoconfianza, ¿no? La percepción que tenemos incluso de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestros gustos, de nuestras creencias, y creo que también la parte social influye mucho con esto de la autoconfianza. A veces quizá es un tope más a sentirnos confiados y seguros en nosotros mismos. ¿Te parece, Rocío, si vamos a un corte, regresamos con este tema? Sí, perfecto. Vale, entonces no se nos vayan y compartan el programa. Ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que la transmisión es totalmente en vivo y el día de hoy estamos hablando de autoconfianza. Antes de continuar con la licenciada Rocío Trejo, les voy a leer un poquito acerca de los comentarios y dudas que nos están llegando para que Rocío también nos ayude a contestar. De hecho, voy a empezar de este lado con un comentario que nos hace García. Nos dice, no es algo que nace como una sugerencia u orden. El cambio viene desde adentro del individuo y por voluntad del individuo.
Las personas tienen su proceso y si esa persona aún no la tiene, significa que aún no ha pasado por las situaciones adecuadas para ella y lograr desarrollarla. Quizá esa parte también es importante, ahorita la vamos a tocar antes de irnos, todos esos elementos que son necesarios para poder llegar a la autoconfianza. También de este lado nos está diciendo Bernardo Emanuel, tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos. O sea, si tenemos una actitud positiva, atraemos cosas positivas y lo mismo sucede a la inversa. Luis García nos pregunta algo bien interesante, Rocío. ¿La autoestima es algo que podamos darles a nuestros hijos o es algo que tenemos que ayudarles a desarrollar? ¿Y de qué manera? Dice, gracias a Ami y a la especialista, excelente tema. Muchas gracias. ¿Qué podríamos comentar antes de pasar a otro comentario u otra pregunta? ¿Cómo podríamos hacerlo con los hijos? Muy buena pregunta. La autoestima prácticamente se va adquiriendo a través de las etapas de vida. Entonces, ¿qué pueden hacer con los hijos? Si son niños pequeños, digamos, 3, 4 años, 2 años, efectivamente ahí tenemos que trabajar mucho esa parte de la autoestima. ¿Por qué? Porque lo que tú le generes desde padre, desde pequeño a tu hijo, es como el niño se va a sentir seguro en la etapa adulta. Por eso es muy importante las etapas, principalmente la primera etapa de la niñez, porque efectivamente ahí los padres tienen que darle a sus hijos protección, seguridad, confianza. Entonces ahí es cuando se trabaja mucho esta parte de la autoestima. Tú como padre le debes de transmitir amor y cariño a tu hijo para que él crezca con ese amor y cariño y que de alguna manera él pueda tener esa confianza en todas las etapas de su vida y cuando sea adulto, pues efectivamente no se ve afectado. ¿Cómo le puedes hacer? Pues efectivamente como papá, pues estárselo recordando, tratarlo con paciencia, con cariño y también demostrarle que realmente lo aprecias, ¿no? Y que confía en él mismo, en que se va a caer, pero se tiene que levantar, va a cometer errores y que pues de alguna manera también pues va a cometer cosas buenas, ¿no? Entonces es como de alguna manera reforzarlo a que él crezca con esa autoestima desde pequeño, porque efectivamente la autoestima se va adquiriendo. Claro, esto me recuerda un poquito a los temas que hemos visto anteriormente, sobre todo ahorita me sonó esta de disciplina positiva, ¿no? O en general, simplemente es quizá no tanto el reforzar, el castigar, el poder acentuar algunos defectos o algunas conductas. Posiblemente a un niño la confianza se le dé en poderle decir, claro, esa decisión es muy buena, ¿no? Con cosas incluso muy simples para poderles hacerle ver que también tienen decisiones, que tienen gustos, que tienen incluso metas. Muchas veces, por ejemplo, ahorita me acordé de alguien muy cercano que decía, pues yo desde muy chiquito le di una alcancía para que empiece a ahorrar y que tenga noción del dinero. Por X o Z razón, evidentemente eso va fomentando, ¿no? En el niño quizá el gusto, el confianza, la seguridad de poder ir creciendo, ¿no? O tener ciertas habilidades que justamente nos llevan a la autoconfianza. Que hablando de habilidades, Rocío, me gustaría que tú nos pudieses, pues ya adentrar un poquito con este tema de cómo podemos mejorar la autoconfianza, porque eso de apreciación de capacidades y habilidades creo que es un tema que a veces nos cuesta trabajo. ¿Cómo podríamos Ujú. empezar a apreciar justamente estas dos cosas? Así es, prácticamente confiar en ti mismo es la base para una buena valoración personal. Lo que en este momento tendríamos que hacer, primero, centrarnos primero en tu autoconocimiento, que era lo que veíamos primero en la pirámide, ¿no? Realmente primero date la oportunidad de conocerte y posteriormente centrarte en lo que pues de alguna u otra manera a ti te haga sentir bien y posteriormente eliminar también esos pensamientos negativos. ¿Cuántas veces nos ponemos a veces a decir, es que no soy bueno para esto, no soy bueno para el otro? Como que a veces puede ser que te limites, ¿no?
y realmente no explores más el conocer, el decir, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Ya cuando lo haces dices, bueno, a lo mejor ya no era tan difícil, ¿no? Entonces, darte también la oportunidad de equivocarte, que si cometiste algún error, bueno, lo vas a mejorar para la siguiente, ¿no? Y también prácticamente resaltar tus aptitudes. A veces no nos creemos capaces de hacer varias actividades o varias cosas y que a veces nosotros mismos nos da ese miedo al decir, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, sí, también quitarte ese miedo y a veces confrontar el miedo es una Claro, parte muy importante. Ujú. claro, las habilidades y las capacidades son algo que vas a ir encontrando, que vas a ir explorando. Muchas veces quizá puedan decir, es que no tengo nada, no sirvo para nada, pero de pronto explorando un poquito los gustos, bueno, pues es que me gusta mucho, no sé, las uñas, ¿no? Y, ay, pues igual y te puedes poner a investigar cómo se ponen. O me gusta mucho leer, no me había dado cuenta que me gusta mucho hacer ejercicio. Y todas estas cosas y habilidades y capacidades que vas encontrando posiblemente te van a dar no solamente esta confianza, sino me atrevería a decir que este sentido de utilidad para que tú puedas confiar en lo que puedas hacer después, ya sea para resolver algún conflicto o ya sea para poder enfrentarte a alguna situación realmente complicada, alguna emergencia y demás, o quizá a veces, no sé, por dar un ejemplo, salir de una situación de violencia o de una pareja. La mayoría de las veces, quizá Rocío nos puedas comentar que también te ha tocado, gente que nos dice, es que no me puedo salir de esta relación porque no tengo autoestima o la tengo muy baja. Entonces, probablemente también empezando a reconocer estas partes puedan empezar a prestarse a resolver estos conflictos, ¿no? Sí, porque la mayoría bueno, yo en primer punto siempre manejo mucho la autoestima, porque considero es la base primordial de todo, de todo, de todo, en relaciones de pareja, en el trabajo, en familia, a nivel social, ¿no? Entonces, prácticamente la autoestima sí interfiere bastante ahí. ¿Por qué? Porque si tú llegas a tener te quieres, te valoras, te sabes tus limitaciones, sabes qué puedes y qué no puedes lograr, o toda esta parte, pues efectivamente puedes hacerlo. Y como dices tú, hay muchas mujeres que sí, a veces van a la consulta y dicen: "Es que no puedo salir de esta relación", ¿no? O me cuesta trabajo, decir que no, ¿no? A veces el decir no, porque me voy a sentir culpable al decir no. Entonces, sí es trabajar mucho esto en terapia, porque, pues, efectivamente no es de una sesión ni 2, es trabajarlo Claro. constantemente, ¿vale? Y la Claro, otra de también, hecho, ajá, sí, sí, sí. Dina. ¿sí? También, tomar los errores no como algo como tomarlo como fracaso, sino tomarlos como aprendizaje, y de eso efectivamente se refuerza aún más la autoconfianza. Exactamente. De hecho, Juan Mendoza nos dice, el peor enemigo de la autoestima de la niñez son los padres, lo tengo bien confirmado. Quizá, Juan, sí, hay muchas cosas que averiguar, que adentrarte, pero de manera personal te podría decir que aun cuando la autoestima o la autoconfianza esté un poquito o demasiado ahí con influencia de los padres, lo importante es que tienen la oportunidad de trabajarlo ahora. Ahorita como adulto tienes toda la posibilidad de poder empezar a tener esta experiencia en psicología contigo mismo y que puedas encontrar, digamos que otra versión de ti mismo y justamente llegar a esta parte de la autoconfianza. También Adriana nos dice, saludos, gracias por el tema. ¿Alguna herramienta que pueda ayudar a las personas adultas mayores a mejorar su autoconfianza? Esa pregunta me parece bien importante y creo que va con lo que va a continuación. Pero para no interrumpir, ¿te parece, Rocío? Vamos a un corte y regresamos ya para resolver esto. ¿Cómo mejorar esta parte de la autoconfianza? No se vayan. Sí.
Pues ya estamos aquí de regreso. Acuérdense que la transmisión es totalmente en vivo y el día de hoy estamos hablando de autoconfianza. Estábamos hablando, para que no nos coma el tiempo, Rocío, acerca de la autoconfianza y de aquello que podemos hacer para poder mejorarla. Y antes de contestar, aquí rapidísimo van a aparecer tanto tus datos como los del CENDE, el Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales, para que si tienen alguna duda o de plano dicen, me llamó la atención y voy a empezar a trabajar en esta parte de la autoconfianza, pueden echar una llamadita. Nuestro servicio es gratuito y sí, también la psicóloga Rocío da terapia presencial. Entonces, ¿cómo mejorar la autoconfianza? Me parece importantísimo mencionar algunos puntos como el principal, creo, es el compromiso con uno mismo. Es decir, muchas veces esperamos que llegue de allá afuera y que llegue de afuera la respuesta mágica o el hecho mágico, y a veces eso es imposible. Entonces, yo diría compromiso con uno mismo. ¿Qué otra cosa podríamos utilizar, Rocío, para mejorar la autoconfianza? Cambiar tus pensamientos, porque a veces tenemos muchos pensamientos dentro de la terapia, los llamamos pensamientos irracionales. Entonces, es trabajar con el paciente que mejore o que de alguna manera cambie sus pensamientos irracionales por pensamientos racionales, es decir, los pensamientos negativos por pensamientos más positivos, para que de alguna manera también te vayas como adaptando a utilizar términos, en vez de decir no puedo, no, al contrario, lo voy a lograr, o de alguna u otra forma no limitarte, ¿no? En decir, es que pues no sé si lo logre, ¿no? Entonces no, lo voy a lograr. Entonces sí son cambiar también la otra parte de los pensamientos. Ok, esta parte de los pensamientos me parece, sí, también muy oportuna. Muchas veces nuestros pensamientos nos hacen llevarnos a escenarios que son poco posibles o probables. Entonces, tengan paciencia también con ustedes mismos, diría yo. Paciencia es básica, ¿no? También esforzarse o forzarse por tener que ser perfectos probablemente te lleve a no confiar en ti mismo. Diría otro punto, desde mi punto de vista, céntrate en ti, enfócate en quién eres, cómo eres, todo aquello que ya hablamos, pero también en lo que tú consideras que necesitas. Si en algún punto tú basas tu confianza en qué tanto confían los demás en ti, ahí hay un error, ¿no? Bueno, por así llamarlo. Si no, hay una Okay. piedrita ahí que te está diciendo que la confianza va a venir de afuera y no, céntrate en ti. Yo diría ese es otro punto. ¿Qué otro punto Así es. dirías tú, Rocío? Otro punto, prácticamente, ver qué puedes cambiar en ti y qué no puedes cambiar en ti. Y ahí es donde entra efectivamente la paciencia. ¿Por qué? Porque a veces ni tú mismo te tienes paciencia y pues quieres tenerle paciencia a los demás, ¿no? Entonces, es muy importante también ver en ti qué puedes cambiar y lo que no puedas cambiar, pues también no esforzarte a algo que no puedes. Por ejemplo, hay cosas de nosotros como seres humanos que podemos cambiar. ¿Qué podemos cambiar? Nuestra forma de ver las cosas, tener la actitud, cambiar la actitud, que a lo mejor para ciertas personas no está bien esa actitud y a lo mejor pues cambiarla, ¿no? Es ahí donde tienes que hacer también pues un pequeño análisis de decir, bueno, de mí, centrarte en ti como persona y decir, de todos, digamos un ejemplo, de todos mis defectos, ¿cuáles puedo cambiar? Por ejemplo, si puedo cambiar en ser un poco más, soy totalmente irritable, bueno, ¿cómo voy a hacer para ser más tolerable, no? Entonces es como si se puede o no se puede cambiar la irritabilidad. A lo mejor no la vas a cambiar en su totalidad, pero sí hacer el mayor esfuerzo para poder modificarla poco a poco. Y eso se lleva pues, con constancia, no tampoco es de la noche a la mañana. Y otro punto Claro, también ¿no? muy importante, ¿sí? Ujú. Sí, dinos, ahorita te complemento. Ah, okey. También es muy importante defender las ideas, tus ideas, y que las digas con seguridad y con cierta propiedad, porque a veces, nos llegamos a decir, es que lo que voy a decir a lo mejor no está bien, ¿no? O lo que para mí, volvemos a lo mismo, para lo que a lo mejor yo quiero decir, para la otra persona no está bien, ¿no? Entonces, sí que tú tengas esa
idea o esa expresión de decir lo que tú sientes, que tengas esa libertad de expresar lo que sientes, que no te quedes aquí como callado, ¿no? Entonces, aquí también hablamos de lo que es un poquito sobre la inteligencia emocional. Yo siempre les digo, ¿cuál es la principal base de la inteligencia emocional? Expresa lo que sientes, pero sin ofender, sin agredir y sin maltratar a la persona. Entonces es ahí cuando tú efectivamente dices, defiendes también tus ideas y también eres libre de expresar lo que para ti pues te gusta o no te gusta, ¿no? Claro, aquello que te llame la atención o que quieras resolver incluso. En la parte que comentabas de cómo nos vemos, me parece esencial, ¿no? Que a final de cuentas eso es. ¿Qué creencias tienes de ti mismo acerca de quién eres, cómo eres y qué eres? También Ujú. el cómo te ves va a ser esencial. Si tú también te juzgas, si estás viendo que algo no te está gustando, lo que mencionabas acerca de la tolerancia, pues también preguntarte de vez en cuando, ¿qué será lo que me está generando esa intolerancia? ¿De dónde viene esa intolerancia? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede modificar? ¿Podemos hacer algo con esa intolerancia? Y sí, justamente para poder empezar a resolver eso, tienen que atenderlo, pues evidentemente con algún especialista, algún psicólogo, ya sea en la línea o con la psicóloga Rocío. Y todas estas cosas nos llevan justamente a la toma de decisiones. Parte de la confianza me parece mucho que va muy de la mano con las experiencias. Para poder tener autoconfianza, véanse, la experiencia dicen que es el maestro. Entonces, cuando tú ya estás muy seguro, imagínense que están en un trabajo y no saben absolutamente nada, ¿no? Entran, por decirlo, a una cafetería y sí, al principio quizá no sepan absolutamente nada, no sepan ni cómo hacer un café, ni cómo atender, ni qué se pone con tal cosa, etcétera. Pero probablemente con la experiencia ustedes vayan adquiriendo algo importante que se llama seguridad. Con esa seguridad y conocimiento, ustedes, pues, ¿qué van a adquirir? Confianza. Confía. Entonces, justamente, Rocío. Y así probablemente ustedes empiecen a adquirir más autoconfianza y cuestionarse en qué momentos sí me he sentido útil, me he sentido que hago bien las cosas, en qué momentos sí he sentido esta parte de la confianza en mí mismo, cuando me digo tal cosa, cuando lo que decías al inicio, Rocío, de cuando digo, sí, sí quiero un café, porque es lo que yo necesito cuando yo lo quiero y no tanto para que el otro esté a gusto. Esa parte de basarte en el otro me parece un poquito complicada y bien difícil. Entonces, siempre centrarse en sí mismo sin llegar, claro, a esta parte de yo, ¿no? Solamente yo, mi ego, mi narcisismo, todo aquello que ya llega a ser como nada más mío. Ahí hay una línea muy delgada, pero prácticamente es conócete, ve quién eres. Si hay que modificar, también se vale. Si hay que analizar, también se vale. Rocío, ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan un Muy minutito, más rápido. o menos. Ujú. Sí, fue bien rápido. Muy ¿Algo que rápido. nos quieras comentar para cerrar el día de hoy? Para cerrar, son simplemente tres puntos principales. Eh, el quiérete, el escúchate, qué necesitas, el aprende también, dicen por ahí, a veces no conocemos nuestros límites, ¿no? Entonces, es muy importante también explorar esa parte, hasta dónde sí eres capaz, hasta no eres capaz de hacer o no hacer, ¿no? Entonces, explorar tus habilidades, porque a veces no tenemos esas habilidades a lo mejor muy presentes por la falta de experiencia, pero si tú lo vas haciendo a través de la experiencia, créeme que a lo mejor sí, pues hasta te va gustando, ¿no? Toda esa parte. Claro, ese Prácticamente es el el tema chiste de que te guste. de que te guste. Entonces es esa parte y algo muy importante, no es caer en narcisismo, pero sí, primero estás tú, pero sin caer a ese punto de narcisismo, ¿no? Porque efectivamente, si no llega a un ego y es entonces ahí cuando ya no está bien, pero sí, no está mal que veas por ti, que veas cuáles son tus necesidades y sobre todo, yo siempre les hago mucha mención de a qué vinimos a este mundo, ¿no? Pues la respuesta a lo mejor para muchos puede ser simple o no simple, pero pues venimos a ser felices. Entonces,
seamos felices de alguna u otra manera, todo lo que hagamos, todo lo que aprendamos, todo lo que el día a día nos conlleve. Ahorita en tiempos de pandemia nos están dejando muchas experiencias, entonces Y aprendamos a mucho ser felices aprendizaje. y mucho Mucho aprendizaje. aprendizaje. De hecho, justamente nuestro lema dice ser feliz sí se puede. Entonces, hay Así que es. seguir mucho con este lema. Antes de que nos vayamos, muchas gracias. Rolón Guadalupe, te invito a que nos puedas llamar gratuitamente a la línea para poder atender tu duda y también saludos a Marti y José. Muchísimas gracias, Rocío. Ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado, Rocío. Gracias a ti por la invitación y saludos. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que nos dieron. A la próxima.